Advertencia. Este episodio contiene escenas de ideación suicida y abuso sexual. Recomendamos discreción. El 22 de noviembre comenzaron las contracciones, pero Imix parecía indecisa de querer llegar a este mundo. Entonces dice mi mamá que empezaba de ya viene, y no salía. Por más que ella sentía que iba a salir y que Imix nomás no quería. Era como si ella desde adentro decidiera quedarse un rato más protegida por el vientre de su madre. Y ya el 24, solita, que por más que gritaba, no llegaba nadie, que nada más ¡pum! Y ya cuando llegaron, como 10 minutos después, ya estaba ahí la criatura toda chiquita. Dicen mis hermanas que parecía una rata, que cabía en una caja de zapatos, que era una ratita, y que toda morenita y toda peluda. Nació solita, sin ayuda de médicos ni enfermeras, y así, pequeñita y peluda, Imix se fue a vivir su primer mes de vida en una incubadora. Con la misma sensación con que uno maneja de noche en una autopista y las luces del carro apenas le dejan ver unos pocos metros enfrente y entonces se siente como andando a tientas, como entre una nube negra, y después cuando amanece es como si uno por fin pudiera ver por dónde ha andado y dónde está, o mejor aún, como cuando uno está armando un rompecabezas, encajando pieza por pieza, y de repente nota que siempre le faltó una ficha para poder ver la imagen completa. Así fue escuchar la historia de Imix. Ella iba hablando y yo iba poniendo partecitas de esa imagen que forma su vida, y solo hasta que llegué al final del audio sentí como si me cayera en las manos esa pieza perdida y se armara de pronto todo. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Fue un embarazo muy complicado. Mi mamá tuvo amenaza de aborto desde el sexto mes, entonces estuvo en cama, porque en cualquier ratito me les iba. A su mamá le dolía todo, y dice que al menor sonido fuerte, Imix se comprimía dentro del vientre y la apretujaba. Tal vez desde ese momento el mundo de afuera le parecía hostil. La mamá no podía comer bien, todo le sentaba mal y vomitaba todo el tiempo. Bajó muchísimo de peso y lo único que le aceptaba el estómago era puré de manzana. Mientras Imix estaba allá adentro, afuera la esperaban dos hermanas. Imix fue una niña pequeñita y muy vulnerable que se enfermaba mucho. Al mes de haber salido de la incubadora, empezó a tener problemas respiratorios y vomitaba todo lo que comía. Le diagnosticaron problemas de píloro y por eso tuvo que ir al quirófano siendo todavía una bebé. También desarrolló asma y tuvo que volver varias veces al hospital por eso. Su hermana mayor estuvo feliz de tener esa bebé que sintió suya, y fue ella quien se encargó muchas veces de cuidarla cuando su mamá no podía. Era la niña cristalito, cristalito para todo. Dicen mis hermanas que se peleaban cuando, no, yo la cargo, no, yo quiero cargarla, pues yo no la quiero. Y que me dejaban caer, pues yo tampoco la quiero, literal. Pues yo tampoco la quiero. Y dicen que sí me dejaron caer varias veces. Esa es la broma de la familia, que por eso salí como salí, porque varias caídas sí me tocó por mis hermanas porque se peleaban por mí. Imix llegó a una familia que ya había pasado por muchas transformaciones y por mucho dolor, especialmente su madre. Sus padres vienen de hogares muy humildes y con muchas dificultades. Su mamá es de Tepito, un barrio de la Ciudad de México que tiene la mala fama de ser muy peligroso. Mi abuelo fue muy machista. Eran 5 hombres y ella la única mujer. No supo lo que era tener unos zapatos, no supo lo que era tener una cama, dormía en la cama, en la mesa donde cosían, no podía tener amigos. Mi abuelo
no le daba dinero, tenía que trabajar para ganar dinero. Ella y el padre de Imix son primos, por eso se conocieron. Él ya vivía en Ciudad de México y estudiaba veterinaria en la UNAM, y un día que fue a casa del tío, conoció a la mamá de Imix y empezó a sacarla de paseo. Eran el primo experimentado con la jovencita inocente que no podía salir de la casa sola, pero que le confiaban a él por ser familia. A ella le empezó a gustar por ser gentil y porque la sacaba de ese encierro en que la recluían su padre y sus hermanos. Así la mamá de Imix se enamoró y así quedó embarazada. Entonces, cuando se embaraza mi mamá, no fue el primer embarazo, hubo dos, y mi papá la obligó a abortar. La llevó con su compañero de veterinario, hizo que abortara dos veces y ya la tercera mi mamá se puso no, ya no, o sea, no. O sea, mi papá fue un cabrón. Ya embarazada, la mamá tuvo que pasar por momentos muy difíciles. El abuelo de Imix le prohibió a sus otros hijos que tuvieran contacto con ella y entonces toda su familia dejó de hablarle. Quedó ella solita y embarazada al lado de una pareja que estaba todo el tiempo viajando por su trabajo y que tomaba mucho alcohol. Mi papá, alcohólico de toda la vida, le pegaba a mi mamá, la insultaba y todo el rollo. Pues mi mamá no conocía, no sabía. Y pues viniendo de mi abuelo, que era igual, no había punto de comparación. Entonces todo eso aceptó hasta que un día dice mi mamá que se agarró golpes con él. Dijo, ya no me vuelves a tocar, ya no me vuelves, y órale, a rasguñazos, a defenderse. A Imix no le tocó ver esta época más violenta y más escasa económicamente en su familia, pero es importante conocerla para entender su origen. Ya cuando nazco yo ya mi papá tenía un buen trabajo. Entonces teníamos 4 o 5 carros, era viaje cada vacación a alguna playa, o sea, nada que ver. Aunque la situación económica era otra, la vida familiar no era fácil. Su padre seguía tomando mucho y a medida que avanzaba en su carrera y que le iba yendo cada vez mejor, más se alejaba de la casa. Dice Imix que en sus recuerdos de infancia él nunca estaba. De hecho, el día que ella nació, estaba de viaje en Israel y no regresó sino hasta 3 días después. La mamá tenía que encargarse prácticamente sola de sus hijas, mientras el esposo andaba siempre de viaje o tomando, y tal vez por esa soledad que vivía, después de dar a luz a Imix, entró en una depresión posparto que fue muy fuerte. Y yo crecí, digo, muy solitaria porque mis hermanas no jugaban conmigo. Mi mamá siempre la veo dormida, siempre la veo con dolor de cabeza y mis hermanas no estaban, no estaban. Yo me acuerdo de mi casa de Lirios y es una casa amarilla y triste. Me acuerdo mucho del color porque las cortinas eran amarillas y siempre la veía muy triste esa casa. Era una casa que yo decía, ay, me acuerdo mucho, me quiero meter debajo de la cama. Y quería hacer como mi casita debajo de la cama. Su mamá le cuenta cómo a veces cuando el papá llegaba tomado a la casa y se le ocurría salir a manejar, ella agarraba a las niñas y las metía al carro, porque si se iban a matar tenían que matarse todos. Ese era su razonamiento. Y por eso y por otras cosas, Imix siente que su mamá, con el tiempo y con la vida que le tocó, se convirtió en una mujer fuerte, sí, pero al mismo tiempo muy fría. Mi mamá nunca fue de cariñitos, sí. Yo me acuerdo que le hacía cositas, ¿cómo se llama? Manuales de, mira mamá, te hice, mejor regálame unos zapatos. Y así lo tiraba así. Así de, no me gusta. ¿Qué es eso? Mi mamá yo creo que todavía, ya un poquito menos, pero es todavía, ¿qué eso qué? ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda? ¿Qué? Entonces sí, lo entiendes ya cuando creces, sí, pero cuando estás chiquito no entiendes, dices, ¿por qué mi mamá es tan cruel? ¿Por qué mi mamá no me abraza? ¿Por qué mi mamá no me dice, ay, mi niña bonita? ¿O por qué mi mamá es tan dura? Así empezó a crecer y a vivir Imix, en esa casa triste y amarilla donde añoraba meterse debajo de la cama y hacerse ahí otra casita para esconderse del mundo. El carácter de su madre hizo que ella creciera teniéndole mucho miedo. Cuando escuchaba un grito de ella se orinaban los pantalones y entonces el regaño era peor porque la tenían que limpiar.
Desde que estaba chiquita le tenía un miedo a mi mamá, un pánico a mi mamá, que me hacía del baño, me hacía pipí del miedo. Dice mi mamá, y eso sí, sí me acuerdo, que nada más escuchaba el grito, que hacía así mis piernitas y que ya nada más me hacía pipí del miedo. Pero no solo era el miedo, sino también la culpa de sentirlo, como si sus emociones fueran un error, como si no tuviera derecho a sentirse asustada o triste porque sus hermanas la habían pasado peor que ella. Dicen mis hermanas que a mí me tocó la mamá leve. Por eso era la niña consentida, la niña que no le pedía nada. Es que tú no viviste lo que mi mamá era. A ti no te pegaba, Mix, qué exagerada. Tú fuiste una niña súper consentida. A mí hasta me abrió aquí, me sacó sangre con un zapato. O sea, ¿y tú? Nada más porque te hacías pipí. Y yo creo que eso también me hizo creer que, que estaba mal lo que sentía. ¿Por qué podía quejarme de algo si yo fui la consentida? ¿Por qué me siento de tal o tal forma si yo siempre fui la consentida? Estoy mal. Lloré mucho. Yo creo que yo fui una niña muy deprimida, muy depresiva y no me daba cuenta. En la escuela el mundo no se hizo más amable para ella. Desde muy chiquita sufrió bullying porque se comportaba como una niña mucho menor de lo que era. Dice ella que tenía 12 años, pero que parecía que tuviera 9, y eso la llevó a seguir siendo una niña muy solitaria. La autoridad tan fuerte de su madre tampoco la ayudó a forjar una personalidad más independiente, más propia. Todo lo llevaba de Winnie Pooh. Yo no podía escoger mi ropa. Mi mamá me escogía mi ropa. Si un pantalón de moda que era el acampanado, mamá, este me gusta. No, no me gusta. A mí me gusta este negro, recto. Pero, ¿quieres ropa? ¿Es este o es este? Ok. Entonces, de eso a nada, pues te quedabas con la ropa que tu mamá te elegía. Ya un poco más grande, en la secundaria, los problemas también se hicieron más grandes. Esa niña temerosa y obediente le fue agregando más inseguridades a su vida. Ya no era únicamente la soledad y sentirse culpable de sus emociones, sino que además le empezó a crecer por dentro, como una hierba mala que la invadía, un rechazo visceral hacia su cuerpo, hacia la imagen que tenía de sí misma. En pocas palabras, Imix se empezó a odiar. Es en secundaria cuando comienzo a sentirme gorda, a sentirme fea. Eh, Me acuerdo que en las noches no podía dormir y me ponía a hacer ejercicio. O sea, me ponía a hacer abdominales, así, como estúpida. O a veces escribía en mi diario, pero era de escribirme y escribir con un odio a mí, un odio literal. A veces agarraba fotografías y me rayaba, me rayaba. Tenía 13, 14 años. La familia acababa de comprar una segunda casa y el espacio de todos se hizo más grande. Imix tuvo por primera vez un cuarto para ella sola, porque siempre había dormido con sus hermanas. Su padre estaba siempre trabajando y la comunicación con él era muy poco expresiva, igual que con su mamá, que además acababa de poner un puesto de comida en el patio de la nueva casa y entonces andaba muy ocupada y enfocada en sacar adelante su negocio. Las hermanas ya estaban ambas en la universidad, así que sin proponérselo, Imix se encontró más sola que de costumbre, sin nadie que notara lo que le estaba pasando. ¿Quién iba a pelar a Imix? Pero no tenía permitido quejarme porque estabas bien. Tienes comida, tienes casa, tienes coches y tú eres bien consentida, Imix, por favor. O sea, ¿de qué te vas a quejar? Entonces, a los 14 años me doy cuenta que estoy fea, que estoy gorda, nadie me quiere, no tengo amigos, no tengo novio. O sea, no estaba el niño detrás de mí, no había nada. Entonces, no, pues es que soy yo la del problema. Soy yo. Es que estoy gorda. Y es que estoy gorda. Entonces empiezo a vomitar. No se daban cuenta. Mi mamá con su negocio de comida agarraba mi plato. Eso sí se enojaba si llegaba con el plato vacío y no podía tirarlo a la basura porque mi mamá se daba cuenta. Entonces me lo comía. Pero dejaba el plato y órale, vámonos al baño. A sacarlo todo. A sacarlo. Y no se dan cuenta. Entonces también empecé a escaparme de comidas. Ya no comía. El hábito de vomitar se le volvió intermitente. A veces lo hacía y a veces no. Así sentía que tenía más control sobre su peso y sobre el vómito mismo. Pasaron los meses
y ya estando en la prepa empieza a sufrir estados de depresión muy fuertes, y entonces al acto autodestructivo de vomitar se agregó otro. Su abuelo había sido sastre y por eso le había dejado a su madre una máquina de coser, y en esa máquina había un montón de cositas, incluyendo unas cuchillas o navajitas cuadradas y pequeñas que Imix empezó a usar para cortarse. Iba por esas navajitas, las sacaba sin que se diera cuenta y me cortaba. Aquí, me cortaba mucho aquí y en la pierna. Me cortaba. Y era una satisfacción, era un... ¡Ah! Y entonces yo en esa época hacía mis pulseras. Entonces usaba pulseras gruesas y nadie se daba cuenta. Entonces yo iba a la escuela normal, en las noches no podía dormir, lloraba mucho. Con ese sentimiento de soledad llegó a los 15 años, sintiendo que se hundía cada vez más en ese hueco que no entendía completamente, pero que le hacía odiarse, hacerse daño y rechazar lo que era y lo que sentía. Por eso un día sin más entró al baño, agarró todas las aspirinas que encontró, se metió a su cuarto con ellas y se las tomó todas de un sopetón, sin pensar, con el puro impulso de no estar más. Y sigo llori y dije, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y me entró el pánico. Y salgo corriendo. Mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hice esto. Mi papá estaba ahí. Pendeja, ¿qué estás haciendo? Vámonos al hospital. Órale. ¿Cómo te sientes? Pues todavía bien, ok. No creo que necesitemos un lavado, no pasó mucho tiempo, que tomen pura leche. Leche y que vomite, porque no es algo que les lastime, sino que la saque. Ok. No, pues ¿por qué lo hizo? Mi papá quiere llamar la atención porque está pendeja, tiene todo, ¿para qué? Mi mamá, no. Pues a terapia. Es cuando voy por primera vez a una psicóloga. La psicóloga la hizo hacer un dibujo y con el dibujo llegó a la conclusión de que el problema de Imix era que quería ser perfecta, que quería ser una niña buena. Su hija está muy aferrada a ser perfecta, a ser la alumna perfecta, a ser la hija perfecta, porque sus dibujos siempre tienen las manos atrás. Y como niño bueno, tienes manos atrás, no tocas, no digas, no hablas, ¿no? Entonces, su hija quiere ser perfecta. Bueno, es eso, solamente es eso. Es porque quiere llamar la atención y está en una depresión de adolescencia. Cómprenle un perrito. Y ahí llegó su perrito, que se convirtió en su compañía para llorar, pero que no necesariamente fue una solución a su tristeza. La vida le seguía pareciendo vacía. No tenía casi amigos, no tenía novio, no iba a fiestas, su adolescencia no se parecía en nada a la que veía en las películas. Yo iba a la escuela, regresaba a mi casa, hacía tarea, iba a mis clases de teclado o lo que me tocara, ya ni me acuerdo. Eso era mi vida. O sea, no había otra cosa. Y me acuerdo que cantaba mucho. Cualquier cosa que sentía era cantar y en las noches era cuando más lloraba, escribía mucho, pero eran cosas muy tristes, o sea, era de odio a mí misma, literal. Cuando salió de la escuela no sabía qué hacer. Quería ser cantante porque estaba en un grupo musical y lo hacía muy bien. Entonces entró a un programa preuniversitario de música y se quería enfocar en el canto de ópera. Pero cuando lo quiso intentar, se dio cuenta de que tenía pánico escénico. Literalmente se subía al escenario y lo único que sentía eran ganas de vomitar. Eso la desanimó mucho y dejó de ir a la escuela. Tenía 17 o 18 años y otra vez quedó perdida y sin saber qué hacer, y además con su mamá muy enojada con ella por haber dejado todo tirado. Decía, es que ya no tengo nada que hacer, o sea, soy una molestia para mi mamá todo el tiempo está enojada conmigo, y ahí sí ya lo planeé, o sea, ya era algo planeado. Me voy a morir, me quiero morir, yo no tengo nada que hacer aquí. Imix empezó a planear la forma y el momento de quitarse la vida. Su mamá tenía una afección al corazón y tomaba una medicina fuerte para eso. Ella decidió que poco a poco le sacaría las pastillas suficientes para llevar a cabo su plan
sin que notaran la ausencia de muchas a la vez. Llegó el día en que estaba decidida. Su mamá se acostó a dormir y su padre, como de costumbre, no estaba en la casa, se había ido de viaje. Sobre su escritorio empezó a sacar todas las pastillas, las puso ahí con cuidado, tomó un plumón de pizarra y empezó a escribir una carta en la superficie de su closet de madera. Y comienzo a escribir la carta: discúlpeme, ya no puedo, soy un lastre, bla, bla. Así, pues es la carta. Y esos plumones es que huelen bien feo, luego huelen muy fuerte. Pues que llega mi papá, escucho la cochera, y yo, ¿llegó? Y como estaba mi ventana y se veía la lámpara prendida, es que ya no puedo hacer como que estoy dormida. Cuando escuchó el carro de su papá llegar, Imix corrió a recoger lo que pudo de las pastillas y borró lo que había escrito en la madera. Su padre metió el carro al garaje y como vio la luz prendida entró al cuarto de Imix y le dijo que por qué no se había dormido, que se durmiera ya, que estaba tarde. Cuando su papá salió del cuarto, Imix empezó a sentirse pequeñita, muy pequeñita, como si el mundo se le hiciera demasiado grande y ella fuera una criatura diminuta e indefensa que ya no sabía cómo vivir. Entonces hizo lo que con frecuencia hacía, se metió al closet a llorar y a gritar. Ese era su pequeño refugio. Pero estando en esa, su papá volvió a entrar al cuarto, abrió la puerta y pidió un bolígrafo rojo, y como no veía a Imix por ningún lado, empezó a gritar y a quejarse del olor tan fuerte a plumón que había en el cuarto. Se acercó a la ventana para abrirla y que el olor saliera, y mientras seguía gritando muy enojado, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Imix? Y hablo al closet: aquí estoy, ¿qué haces aquí? Abro la ventana y ve el desmadre en mi escritorio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo así en el closet de mi papá acá enfrente, parado. Es que ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí. Estás pendeja, estás idiota, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿A ti qué te Empecé a discutir con mi papá, le dije: ¿a ti qué te importa, papá? Tú ni siquiera sabes que mi mamá está enferma, tú ni siquiera sabes quién es mi mejor amigo. ¿Quién es mi mejor amigo, papá? Pues no sé, ni me interesa. Entonces, tú ni siquiera sabes, es que no me gusta estar aquí. Entonces, ¿qué haces aquí, papá? Mi mamá sale espantada. ¿Qué pasó? Pues tu hija, que está de imbécil. Mira, ya va a hacer otra vez su estupidez. Nada más quiere llamar la atención. Papá, si no te gusta estar aquí, ¿qué haces aquí? Lárgate. Eres un tal por cual, eres un tarado. Mi mamá me jala. Vámonos. Vente, ya. No, mamá, que sepa. Le saqué en ese momento todo a mi papá. No te interesa que es aquí. Y mi papá aseguraba: yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí y me voy a largar. Y desde que tengo memoria, desde los 6 años, siempre me dijo: yo no voy a estar a tu lado toda tu vida. Yo me voy a ir. Y yo me voy a ir. Y acuérdate que también me voy a morir. Imagínate diciéndole eso a una niña de 6 años. Un miedo a que tu papá se muera. Entonces, cuando llegue ese día, pues sí, pues ya lárgate. Ya vete. Ya. en medio de la gritería de Imix y su padre, su mamá la agarró de la mano y la sacó de la casa. Para Imix caminaron como 5 minutos. Su memoria de ese espacio de tiempo está distorsionada porque su mamá le ha contado que caminaron más de 1 hora. Imix estaba en shock y solo recuerda algo que le dijo su mamá. Ella le insistía en que estaba muy joven, que tenía toda una vida por delante, pero Imix le seguía repitiendo muy firme que no, que ella se quería morir. Me dijo: ok, ¿te quieres morir? Sí, mamá. Dime cómo. Pero tú no te vas sola, nos vamos las dos. ¿Cómo le hacemos? Y nos morimos juntas. Nos vamos juntas, Imix. Y yo: no, mamá, no, Imix, es en serio, ¿te quieres morir? Sí. Dime cómo. ¿Qué te quieres tomar? Nos lo tomamos. Imix no pudo hacer más que quebrarse en llanto ante las palabras de su madre. No sabía cómo contestarle. Ella esperó a que se calmara y le dijo que la iba a llevar a casa de su hermana para que pasara ya la noche, pues ella necesitaba hablar a solas con su papá. Al día siguiente, apenas se despertó, su hermana le dijo que salían inmediatamente para el psiquiatra, porque Imix seguía firme en que lo único que ella quería era morirse ya. Nos vamos al psiquiatra, me atiende, me manda a hacer estudios y me acuerdo mucho de una
Una cosa que me dijo el psiquiatra me dijo, ¿sabías tú que si tú te suicidas hay un 90% de probabilidades que alguien más de tu familia lo haga? O sea, después de ti que se siga, ya sea tu hermana, ya sea tu papá, ¿sabías que hay un 90%? No. ¿Tú quieres eso para tu familia? Y yo, pues no. Ok. Pero si te quieres morir, digo, sí. Ok, señora, no pueden dejarla sola. Tiene que estar con su cuarto abierto, no se puede bañar sola, quítenle todo lo que pueda lastimarse. Le voy a dar opciones de hospitales para que se interne. O sea, es un caso de depresión severa, o sea, hay que estar al 100. Así lo hicieron su mamá y sus hermanas. Incluso cuando iba a sus clases de italiano la llevaban y la recogían. Pero hubo un día que por alguna razón no la pudieron recoger y entonces le dijeron que tomara un taxi. Pero ella no lo hizo. Empezó a caminar y saliendo de la universidad tenía que pasar por un puente peatonal. Subo al puente peatonal y me quedo parada a la mitad y decía, si me aviento, y si me aviento. Pero así, o sea, estaba en el barandal, estaba así. No sé de dónde salió una señora. Hija, ¿cómo estás? Y yo, bien. No me preguntes cómo me empezó a jalar la señora haciéndome plática. Me jaló, me jaló, me jaló, me jaló. Nos bajamos. Ay, que tenga bonito día. Seguí avanzando y cuando volteé, te lo juro, no estaba la señora. No estaba la señora. No sé cómo me bajé de ese puente. No sé cómo me bajé de ese puente. Yo llegué a mi casa y decía, es que, ¿por qué no me dejan? Hasta yo me vino y decía, ¿por qué no me dejan? ¿Por qué? ¿Por qué sigo aquí? A los pocos días se hizo una reunión familiar. Su mamá le dijo a sus hermanas y a su padre que Imix estaba muy mal y que lo mejor era buscar ayuda, que la internaran en un hospital. Pero antes le preguntaron a ella si lo permitiría, porque ya era mayor de edad y no se trataba de encerrarla a la fuerza. Imix aceptó sin problema. Dice que tal vez tenía más miedo de que alguien en su familia se hiciera daño por su culpa. Llegamos a Ramón de la Fuente, me meten en emergencia, me hacen preguntas. Yo convencida, sí, me quiero morir. O sea, ya no quiero estar aquí, me quiero morir. Ok, vamos a internarte. A su familia le hicieron un estudio socioeconómico a ver cuánto podían pagar y les dijeron que tenían dos opciones, o pagar una enfermera o que un miembro de la familia se quedara con ella para cuidarla 24 horas. Su mamá no podía quedarse porque estaba tomando un medicamento, entonces llamaron a su hermana mayor y ella salió inmediatamente corriendo para la Ciudad de México. Al entrar al hospital se veía la oficina de las enfermeras, a un lado estaba el comedor y enfrente estaban los cuartos. Afortunadamente a Imix le asignaron un cuarto individual con baño privado, porque algunos eran compartidos. Ella entró medio sedada y de esa primera noche casi no recuerda nada, e igual durante toda esa semana estuvo muy metida en su propia cabeza, muy ida en sí misma, seguramente por la medicación. Lo único que hacía era escribir, escribir mucho y para eso, para que le permitieran tener un lápiz y un cuaderno, su hermana tenía que estar pendiente de ella todo el tiempo. Pasados unos días, le hicieron estudios de sangre y de todo tipo ahí, y se reveló una verdad que ella había logrado mantener oculta ante su familia por muchísimo tiempo. Como ya era mayor de edad, me pregunta el doctor, ¿quieres que tu hermana se quede mientras te hago la entrevista o que se salga? Yo, no, pues que se quede, yo todavía como, pues no tengo nada que ocultar, o sea, ya me quiero morir, ¿qué voy a ocultar, no? Y me dice, queremos que nos digas la verdad porque tu depresión no es al 100% por depresión. ¿Hace cuánto que estás vomitando? Y yo, hicimos tus estudios de sangre y es normal que salgan bajos en potasio las personas bulímicas o anoréxicas. Y tú estás muy baja de potasio. Entonces necesitamos saber que si estás vomitando que nos digas porque entonces necesitamos tratarte de otra manera. Y yo así, o sea, durante años lo había ocultado súper bien. Mi hermana, ¿qué? Dice el doctor, no, necesitamos que nos digas la verdad. Pues sí, vomito desde los 15 años, a veces no como, desde los 15 años. Ah, ok, ya tienes como 3 años con esto. Sí, perfecto. Entonces vamos a tener que tratarte de una manera diferente. Así se destapó para la familia de Imix una realidad que era más grande y más dolorosa de lo que ya sabían. Imix empezó un tratamiento especial para su condición
y como su hermana solo la podía acompañar una semana más, tuvieron que empezar a pagar una enfermera. Ella, ya más lúcida y más consciente de lo que le estaba pasando, empezó a darse cuenta de todo lo que estaba a su alrededor, incluyendo los otros pacientes que estaban en el hospital. Y me acuerdo de los nombres y de las historias. Uf, Rocío se había intentado suicidar cortándose las venas. Sus hijos de 7 y 8 años la habían descubierto. Una se puso gasolina porque su esposo la había engañado. Otra era bipolar, esta Liliana, y se hacía era súper inteligente, estaba haciendo filosofía en la UNAM. Entonces ella decía que hablaba con Moctezuma, no, unas historias, y una señora, me acuerdo que era chaparrita, no me acuerdo su nombre, pero un día estábamos en el comedor y llegó bien contenta, tenía TOC, vio morir, era enfermera, y vio morir a su hijo atropellado y destrozado. Entonces quedó con este trauma y no podía soportar la mugre. Entonces cuando iban a terapias grupales, le hacían hacer con máscaras o algo manual, y me acuerdo que ese día llegó bien contenta. Dejé que me tocaran la cara, pero así. Dejé que me tocaran la cara. No, tenía una cosa con los gérmenes impresionante. Entonces, imagínate estar rodeada de eso. Y una de las cosas que más me impactó fue como la tercera o cuarta ocasión que salía a terapia grupal. Y había una señora que se la pasaba volando. Estoy volando. Y ahí se iba por todo el patio. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el segundo fue un chico que estaba acompañado de su papá. Decía, dibujaba, este es Dios, este es diablo, este es el Dios, este es el diablo. Y es de cuenta que si estas heridas se ven todavía, no sé si las ves, este cuate tenía rajadas, así, bolas, o sea, de que literal se abría. Yo cuando lo vi, como que empezó a entrarme la realidad de qué estoy haciendo aquí. O sea, sí me siento mal, pero este es otro nivel. Imix empezó a hablar con una enfermera de la que se hizo amiga, y ahí, sacando conversación, entendió qué observaban ellos para saber si un paciente estaba bien y le podían dar salida. Ella, que se sentía rarísima ya en ese lugar y que estaba preocupada por la economía de su familia, decidió engañar al sistema para poder salir. Hizo concienzudamente todo lo que esperaban de ella, y como a las 5 o 6 semanas le dieron de alta con medicación y control mensual. Obviamente mi mamá preocupada busca a un terapeuta. Encontramos a una terapeuta que se llamaba Anita y ella nos recomienda ir a una terapia que se le llamaba análisis transaccional, que eran 2 fines de semana, sábado y domingo, 24 horas. Mi papá, por lógica, cuando una persona sufre depresión e intenta suicidarse, todos necesitan tomar terapia. La familia está involucrada. En mi caso, nadie. No se habló del tema, era algo que nunca pasaba. Mi papá, es tu hija, es tu rollo. Yo no tengo por qué ir a terapia, es tu hija la que está mal. Mis hermanas preocupadas a su manera, pero haciendo su vida, nadie tomó terapia. Mi mamá fue la única. Pues vámonos a terapia. Nos fuimos a estos pues retiros, por así llamarlo, y descubrimos muchas cosas. Ahí es cuando empiezo a conocer a mi mamá. Ahí es cuando empiezo a saber de dónde viene mi mamá. O sea, pero fue un proceso cañón. La relación entre Imix y su madre empezó a transformarse muchísimo. Las dos tuvieron grandes comprensiones sobre cada una y eso las unió más. Podría decirse que su madre estuvo ahí para ella en todo, parada a su lado con la misma convicción con que ese día le dijo, si te quieres morir, nos morimos las dos. Después de ese retiro, Imix siguió su proceso en terapia personal. Empezó a leer y a escribir muchísimo. Se iba a un café que se llamaba Italian Coffee y ahí se pasaba el tiempo en esas desde que abrían hasta que cerraban, leyendo y escribiendo. Y al poco tiempo, su hermana se embaraza, otro momento muy importante para ella. Ese año me la pasé, era una mieldita así chiquitita y yo la cuidaba, le leía, le ponía música clásica. O sea, yo me hacía cargo era mi nenuco, mi bebé. Ese año se dedica a cuidar a su sobrino y luego decide que quiere estudiar diseño de modas.
Su papá no la apoyó, pero su mamá sí, y aunque al comienzo estaba entusiasmada, eso no duró mucho. Empezó a faltar a clases y a irse con un amigo al billar y a gastarse con él las mensualidades de la escuela, hasta que la culpa fue más grande y le confesó a su mamá que ya no quería estudiar más, que no era lo suyo. La madre se enojó y le exigió que entonces trabajara, y empezó a hacerlo. En eso estaba cuando pasó algo que no se esperaba. Viene otra etapa en la que me cambió todo. Fue la primera comunión de mi prima. Estaba con toda la familia en la iglesia y luego se fueron todos a la casa a celebrar. Y en eso mi papá desaparece y me dice mi mamá, oye, tus tíos quieren más, pues más alcohol. Dile a tu papá que si te da dinero o que si te llevas. Su papá estaba tirado, cual Cristo, de la borrachera, y no se despertaba, así que Imix decidió, por practicidad, en vez de intentar despertarlo, sacarle la cartera y tomar dinero para el trago que estaba pidiendo su mamá. Y dije, pues agarro su cartera. Permíteme la ansiedad. Y en eso que estoy buscándole la cartera, suena su teléfono. Y veo el teléfono. Hola, mi amor. Buenas noches. ¿Qué? Como mensa agarro la cartera y me salgo. Aquí había una puerta, estaba la puerta trasera aquí y hasta ahí estaba la otra puerta. Entonces me salgo por atrás y agarro su teléfono. Mi amor, buenos días, corazón, bla, bla, bla. Puta madre. Tenía entre 20 y 21 años. ¿Qué hago? Dije, no. Regreso el teléfono y, y le dejo de hablar a mi papá. Mi mamá, ¿por qué no le hablas a tu papá? ¿Por qué no? No, mamá. Era grosera con él. Era una basura para mí. Y, y empecé a investigar. Imix se volvió literalmente una detective. Cuando su papá llegaba a la casa, ella se iba a su carro y lo registraba todo sin que él se diera cuenta. Así le encontró recibos de otra casa en una ciudad de Querétaro y el nombre de una tal Eduviges. Consiguió el número de teléfono de esa señora y se inventó una encuesta para llamarla con esa excusa. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? No, pues con Eduviges. Ay, habla embotelladora Haga, estamos haciendo una encuesta para una nueva promoción que estamos haciendo para niños. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo una. Ah, ok. ¿Cuántos años tiene? No, pues que tiene 18. Ah, ok, ya no son niños, que no sé qué. Ok, perfecto. No, eso es para... Me inventé. Supe que tenía una hija, que vivía en Tequisquiapan. De ahí me enteré todo. Imix estaba furiosa con su papá y ahora no sabía qué hacer con todo lo que había descubierto. Entonces decidió consultarlo con su terapeuta y lo que ella le dijo fue: ¿Quieres vivir en una mentira o quieres vivir en la verdad? No, pues en la verdad. Como mujer, ¿te gustaría a ti que te dijeran y que fuera tu hija quien te dijera? O sea, no, pues que sí. Ok, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Quieres decirle a tu mamá tú solita o quieres que le marquemos ahorita y que venga aquí? Imix prefirió que su terapeuta estuviera presente, así que la llamaron por teléfono y le dijeron que por favor fuera al consultorio. Mi mamá preocupada, ¿no? Mi mamá, pobrecita, siempre ha estado al vilo conmigo. Ay, mi mamá. ¿Ahora qué le pasa? E Imix empezó a contarles todo lo que había descubierto, pero para su sorpresa, la respuesta de su hermana fue: Sí, yo ya sabía desde hace 2 años. ¿Qué? Mi mamá, ¿qué? Es Eduviges. Ah, no, ya tiene más. Se conocieron en la CNC. Fue la secretaria de mi papá en la CNC y se la llevó al COVAC. O sea, mi papá tuvo doble vida, por eso casi nunca estaba. Y esa niña, él perjura y jura que no es de él, es de ella, pero la crió. Su mamá entró en shock, se fueron para la casa y siguiendo las recomendaciones de su terapeuta, Imix llama a su papá porque necesitaba decirle, verbalizar todo lo que estaba sintiendo. Papá, ¿estás ocupado? ¿Vas a llegar hoy a la noche? No, sí, ya voy para allá. ¿Podemos ir a cenar tú y yo? Es que quiero platicar contigo. Papá, pues sí, si quieres. Nos vamos al Vips. Me siento y digo, papá, ya sé que engañas a mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Quién dice? Papá, si tú dices, papá, tiene una hija, yo sé, vive en Tequisque. Pues yo no sé dónde sacas esa tontería. Es lo que tú crees. Si tú dices, ok. Papá, me siento engañada, me siento dolida. Es tuyo, Amy. ¿Qué quieres que haga? No, yo salí más destrozada. Llego a la casa y mi mamá me dice, vete a dormir con tu hermana a la otra casa, voy a ver con tu papá. Esa misma noche le pide el divorcio.
En ese momento la dinámica en su casa cambió completamente y se empezó a hacer cada vez más insoportable. Mi mamá cerraba la puerta de su cuarto, escuché discutir a mis papás por cualquier cosa, le dejó de lavar, le dejó de dar de comer, o sea, cambió chapas de la otra casa porque empezaba a irse para allá con mis hermanas, no, ni madres, te me vas. Una ocasión a discusión, mi papá no la bajaba de puta, es que tú eras una puta, tú sabías a lo que te metías, no, no, no. A la fecha mi papá no lo reconoce, ¿eh? Yo jamás insulté a tu mamá. Y yo, ay, papá. O sea, yo estuve ahí, a mí nadie me lo cuenta. Nadie me lo cuenta, papá. Entonces, yo creo que pasa un año hasta que mi papá se va. Se fue en una Navidad. Habló con todas y les dijo que se iba para que sus deudas no las afectaran. Jamás reconoció que se iba porque había engañado a su mamá y porque tenía otra familia. Imix en ese momento solo tenía rabia, pero todavía no entendía a fondo todo lo que ese engaño y ese abandono disimulado de su padre había dejado en ella y en su forma de relacionarse con los hombres. Ella llegó a los 20 sin haber vivido antes una relación de pareja, hasta que un día, Una ocasión me voy al centro y tomo el taxi. Eso está de telenovela, ¿eh? Agarro el taxi, está aquí la escuela y el centro está acá. Aquí hay un alto, se para el taxi y volteo a ver y hay un chico. Ese chico lo conozco. Avanza el taxi y los dos hicimos esto, de telenovela. Nos vimos, ¡pum! Así quedó. Al siguiente día, un mensaje en Hi-Fi. Sabía que conocía a la chica del taxi. Eres tú. Hola, ¿cómo estás? Y yo, ¡ay, sí! Eres tú. Sí te vi. Pásame tu Messenger. después de esa escena como de telenovela, en que los dos se quedaron mirándose a través de la ventana del taxi, Imix y ese muchacho empezaron a hablar por Messenger y al otro día fueron juntos a tomar café. Se llamaba César y era un año menor que ella, pero estaba avanzado en su carrera universitaria. Hablaron un buen rato y ella quedó encantada. Nos conocemos, nos caemos de maravilla. Era como si nos conociéramos de años. Imix quería intentar otra vez ingresar a la universidad. Ahora estaba decidida a estudiar lenguas y letras, porque siempre había leído y escrito muchísimo, y le propuso a él que si le ayudaba a estudiar matemáticas para su examen de ingreso. Él aceptó encantado, y esa fue la excusa perfecta para seguir viéndose más y más seguido. A los 2 meses de conocerse se hicieron novios. La madre de Imix lo detestaba por su aspecto de emo, desarreglado, con el pelo largo y un piercing, pero al final lo aceptó. Nos hicimos novios y era, wow, la cosa más maravillosa del mundo. Nunca había tenido novio. Nadie me había escuchado como había escuchado. Era atento, era cariñoso, era todo nuevo para mí. O sea, yo estaba perdidamente enamorada de él. La relación se hizo cada vez más seria y más estable. Pasó el tiempo y después de 2 años de estar juntos, él se muda a otra zona de la ciudad muy retirada, y como salía tarde de la universidad, un día le preguntó a la mamá de Imix si lo dejaba quedarse en la casa algunas noches para no tener que buscar transporte tarde después de la universidad. Y la mamá, aunque no lo quería mucho, veía que Imix con él estaba feliz, así que aceptó. Empezó un viernes, él se quedaba en un cuarto y en otro cuarto y de repente se quedaba a dormir conmigo y mamá, ¿por qué se quedó en tu cuarto? Es que nos quedamos viendo película. ¿Por qué se quedó? Es que estábamos no sé qué. Empezó de un miércoles y jueves. Es que mamá, vamos a salir el viernes, ¿se puede quedar? De esos 3 días pasó a la semana, de esa semana pasó al mes, prácticamente vivió con nosotros un año. La relación había sido buena para Imix hasta ese momento. Había entrado a la carrera de lenguas y letras en la universidad, con él empezó a salir más, a tener más amigos y planes, a ser una joven mucho más sociable. Pero después de ese año viviendo juntos en casa de su madre y en el momento en que él acabó la carrera, los problemas entre ellos empezaron. Y yo le empiezo a decir, oye, pues ya llevas un año viviendo aquí, ¿qué te parece si apoyamos a mi mamá con algo? O sea, ya sea con el internet, que es lo que más usamos. Y él como que, es que estoy ahorrando para mis clases de inglés. Es que estoy ahorrando, ok. Oye, vamos a tal lado. Ay, es que ya quedé con mis amigos. O sea, como que empezó a dejarme a un lado. Las cosas habían empezado a cambiar muchísimo. Incluso Imix empezó a sospechar de él y la hermana de un amigo, y después de estar sintiéndose así, de ver su desinterés por colaborar con cualquier cosa en la casa,
Él hizo algo que fue la gota que derramó la copa. Leyó el diario de Imix y ella lo sintió como una invasión tan grande que terminó la relación. Cortamos cuando yo tenía 24. Sin embargo, aunque habían terminado, esa ruptura no fue definitiva. No me acuerdo qué pasa, pero regresamos, pero ya no fue igual. Yo ya era más celosa, y con quién hablas y con quién no hablas. Yo empecé con mi trauma de, a revisar lo que pudiera, cual mi papá. Sacaba información donde pudiera. De repente él usaba el coche de mi mamá y me enteraba que se había ido con una amiga a tal lado y yo, ¿qué pedo? Y ya ahí fue la decadencia de la relación, ya fue muy enfermizo, ya de repente nos gritábamos mal, pero pues yo estaba aferrada. Pues era mi primer todo, literal, todo. Para el momento en que la relación se volvió así de enfermiza, Imix ya tenía más o menos 25 años, ya iba a terminar su carrera, él había terminado la suya y el acuerdo que tenían era que cuando ella saliera de la universidad iban a casarse. Entonces ella empezó a recordarle que tenían que empezar a hacer planes, porque ese momento que habían acordado para formalizar su relación se iba acercando cada vez más. Él parecía estar de acuerdo, aunque algo evasivo a veces, e incluso salían muy seguido a ver casas juntos y a proyectarse en ellas. Pero un día de la nada, él la llamó y le dijo: De la nada me marca un día y me dice, ¿sabes qué, Imix? Quiero mi casa, quiero mi coche, quiero mi perro, pero yo solo. No quiero compartirlo con nadie más. ¿Qué? Con nadie más. Colgó, yo me deshice por completo. Así al cuarto a llorar y gritar y por qué, y por qué, y por qué. César se había convertido en una suerte de ancla a la vida en medio de todos sus problemas emocionales, en medio de una situación familiar con muchas complejidades, de un padre borracho que seguía viniendo a la casa donde su madre no lo quería, de una madre que estaba intentando recuperar su vida adolescente, lo que antes no había podido vivir, de una hermana mayor que se va del país justo en ese momento, y otra hermana del medio con quien la comunicación siempre fue muy difícil. Fue como si al dejarla, él la hubiera tirado en un hueco, y cuando ella salió para asomarse a su vida sin él, no encontró de dónde agarrarse, no encontró de qué mano tirar. Entonces, pues estás sola. Y cuando me deja César, obviamente todo se me deshace. Entro en una depresión impresionante, ya no quiero estudiar, era el último semestre de la carrera, empiezo a bajar de peso y ahí fue cuando más bajé de peso, llegué a pesar 40 kilos. Era una cosa así, eh, me dormía y ves que tenemos este huesito de la cadera, yo siempre duermo de lado, entonces las mañanas siguientes eran moretones por el hueso que se quedaba en mi piel, amanecía con moretones. Yo no podía sentarme en el piso porque los huesitos de las pompis, o sea, se me clavaban. Siempre he sido de brazos muy delgados, pero estaba así. O sea, tenía que comprarme talla XSSS porque todo me quedaba volando y yo me veía gorda. Imix sentía que no podía estar sin él, y por eso pasó por muchas experiencias que dejaban de lado su propia dignidad. Le rogaba muchísimo que estuviera con ella, le pedía y se exponía a sus rechazos, y él, con su actitud fluctuante y hasta manipuladora, la ponía en una suerte de montaña rusa emocional. En algún momento le decía que ya no quería nada, y luego, pasado un tiempo, Un día me lleva a su oficina porque iba por unas cosas y empezamos a hablar de lo que habíamos vivido. Se agacha, se hinca y me agarra el vientre. Me dice, quiero una familia contigo, quiero estar contigo, perdóname, puta. Y me acuerdo que me agarra así, quiero una familia. Y yo, ay, claro, yo también. ¡Ah! después de que le dijo eso, volvieron a estar juntos por un tiempo, muy a pesar de la mamá de Imix, que no lo quería cerca de su hija. Ella trató de ocultárselo, pero tenía claro que su mamá, si no estaba segura, por lo menos sí presentía que él se le estaba acercando otra vez. Ella, la madre, sabía que esa relación no era sana, que a Imix no le hacía bien, pero la misma Imix no podía saberlo,
O tal vez lo sabía, pero sus emociones la sobrepasaban y no era capaz de hacer lo que le convenía por encima de lo que sentía. Todos alguna vez, creo, hemos estado ahí. Así siguió pasando el tiempo y cuando Imix terminó su carrera, su papá le ofreció un regalo de graduación y ella escogió que fuera un tour, un viaje por Europa, y decidió hacerlo con su madre. Nos hicimos un tour por un mes. Bajamos, la cosa más maravillosa. Ahí fue cuando también mamá y yo aprendimos lo que era viajar juntas, otra dinámica. Mi mamá ahorita es mi mejor amiga. O sea, eso nos ha enseñado desde las terapias hasta el viaje. Hemos vivido cada aventura. El viaje con su madre fue maravilloso, pero hasta allá llegó César en algún momento y desde la distancia, y logró con una llamada una vez más desbaratar dentro de Imix la esperanza de una relación verdadera. Estábamos en Florencia en la noche y por la cuestión de diferencia de horario le marco a César y lo escucho muy raro y le digo, oye, ¿qué tienes? Y me dice, tengo que decirte algo. Yo, ¿qué pasó? Lo intenté amarte, pero ya no puedo. ¿Qué? Sí, lo intenté. O sea, y si te mando correos, es que sí me preocupas, o sea, sí te quiero como amiga. O sea, yo pensé que sí te amaba, pero no. Yo en Florencia lloré y lloré y lloré. Mi mamá casi queriéndome ahorcar. Sí, y ahí se perdió el contacto otra vez con César. Imix empezó a estudiar francés y a trabajar como maestra de literatura en una preparatoria, y era un trabajo que amaba. Ahí descubrió que su vocación era la enseñanza. Estaba relativamente estable, pero en el fondo sabía que lo que sentía por César no estaba superado. Trabajaba y estudiaba francés porque quería irse a Francia, donde ya vivía su hermana mayor, pero la del medio un día la llamó para hablarle de una oportunidad diferente de viaje, una beca en Estados Unidos. Eso le cambiaría la vida completamente y allá iría a descubrir muchas cosas de la Imix actual, pero también de un pasado del que no era consciente. Eso lo narraremos en el siguiente episodio. Entonces, cuando yo me entero que me voy a Estados Unidos, le digo a César, elígeme a mí. Así se lo dije, elígeme a mí. Por favor, elígeme a mí. No voy a estar para ti toda la vida. Y en ese momento, empecé a tener un ataque de pánico. Empecé a sentir así como todo me sudaba, como... Y después de tantos años, me acordé del viejito. Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte. La entrevista de esta historia la realizó Stephanie Alcántar. El guión es de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestel. Nos escuchamos en 15 días con la segunda parte de esta historia.